para poder continuar con la sesión que nos toca el día de hoy, la cuarta sesión, hoy 12 de septiembre. Bien, yo creo que hay pocos alumnos, me imagino que por lo que juega Perú hoy día, estarán más emocionados. Bien, voy a proceder ahorita a proyectarles el PDF que el cual se va a desarrollar el día de hoy. Como bien indicó nuestra coordinadora, el día de hoy vamos a trabajar el tema básicamente de lo que es ya la redacción de documentos. ¿Ok? Buenas noches. Ok, gracias Oriana. ¿Ganó qué? Venezuela. Ok, felicidades. Entonces, siguiendo todo o haciendo un resumen de todo lo que hemos venido ahondando durante estas 3 sesiones anteriores, recordamos que empezamos hablando de lo que era la estructura organizacional, conceptualización, funciones y habilidades de un asistente administrativo. Luego hemos ido ya conociendo un poco más de lo que es propiamente un asistente administrativo, qué es lo que realiza, cuáles son aquellas, un poco de historia, cuál es aquello que ellos tienen que tener como perfil, sus características, las etapas propiamente de los procesos administrativos. Recuerdan, también lo revisamos. En la sesión número 3, que fue el día sábado, estuvimos ya ahondando con respecto a los puntos, como indica ahí, de la organización de archivos. Clasificación, tipo de organización, recordamos que hablábamos de lo que es la numérica, alfanumérica, temática, geográfica, etcétera, ¿verdad? Y si recuerdan, chicos, hicimos énfasis en algo muy importante, que concierne en que no existe un tipo de organización de archivos definido para todos. Que la organización de nuestros documentos que elijamos estaba básicamente supeditado a la necesidad de la empresa, a cómo la empresa quiere archivar su documentación, cómo le es más práctico el poder encontrar uno o un determinado documento. ¿Ok? Entonces, todo eso hemos hablado, todo eso hemos venido conociendo, y el día de hoy ya vamos a desarrollar sobre el tema de redacción de informes. Este es nuestro tema a desarrollar el día de hoy. Redacción de documentos administrativos, parte 1. El día jueves vamos a ver la parte 2, ya enfocado a informes y memorandos. El día de hoy vamos a ver modelos, ejemplos de solicitudes, oficios, a manera general, qué los criterios que se toman en cuenta para la redacción de los documentos propiamente. ¿Ok? Entonces, todo eso se va a tener que ir desarrollando el día de hoy. En los puntos que vamos hoy día a aprender juntos es, uno, ¿qué es un documento administrativo? Los principios fundamentales de la redacción de los documentos, etapas de la redacción, consideraciones para la redacción de documentos, redacción de solicitudes y oficios. Vamos a ver un par de modelos, uno de cada uno, y así poder ir conociendo. Bien. Al finalizar la sesión, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que todos podamos tener la capacidad o por lo menos conocer cuáles son aquellos lineamientos, aquellas pautas que se tienen que tener en cuenta al momento de realizar una redacción, ya sea de solicitudes u oficios. ¿Bien? Como siempre, chicos, si ya me conocen un poco, saben que parte de mi forma de ir entablando mi metodología de enseñanza es siempre hacer una pregunta al inicio de cada sesión. La pregunta del día es, ¿alguno de ustedes en algún momento ha redactado un documento administrativo? ¿Alguno ha tenido la oportunidad de realizarlo? ¿Nadie, chicos? No, tal vez sea por el chat. María García, Greta, ¿nos pueden un poquito comentar cómo fue
bajo qué tipo de documento redactaron, de repente bajo qué necesidad, qué requerimiento tenían para realizarlo. Cartas, ¿ok? Cartas dirigidas a clientes, proveedores, memorándums, ¿ok? Cada documento, chicos, tiene cierta particularidad, cierto objetivo. Por ejemplo, no es lo mismo realizar la carta o memorando, no tienen el mismo fin por el cual han sido creados. Sigo tomando las frases del chat: informes, memos, cartas, oficios. No es lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, el tema del memorándum, básicamente me voy a saltar a la siguiente sesión. El memorándum tiene como naturaleza o como fin el realizar un documento en el cual se pone de conocimiento, se realiza tal vez una llamada de atención a una persona, en este caso a un trabajador. Básicamente esa es la naturaleza del memorándum. Yo pongo de conocimiento algo, procedo de repente a llamar la atención a alguien, ¿ok? Los informes tienen otro fin. ¿Cuál es el fin del informe? Es justamente brindar cierta información respecto a una investigación, respecto a un análisis, respecto a un problema en el cual tuvimos que realizar un análisis, una investigación, y de lo cual redactamos un informe de por qué se realizó, qué se encontró, conclusiones, etc. Entonces, cada documento tiene una naturaleza. Por ejemplo, el memorándum hemos dicho que es para poder brindarle al trabajador algún comunicado, llamada de atención, exhortación sobre algún proceso o conducta propiamente. Pero un memorándum, si yo genero un documento para de repente llamar la atención a varias personas o informar a varias personas sobre cierto proceso, ya no se llama memorándum. El memorándum tiene una característica que es individual, va a una sola persona. Si ya hablamos de grupo de personas, ya se convierte de memorándum a un circular. Entonces, vamos un poco, como ustedes ya me van conociendo, a mí me gusta siempre al inicio de mis clases empezar a conceptualizar, para que así cada uno pueda ir teniendo en cuenta cuando ya desarrollemos más el tema. El profesor habla de esto, eso fue lo que al inicio nos manifestó que significaba o servía. ¿Okay? Por ejemplo, el tema de informes, ya lo hemos dicho, lo vuelvo a recalcar, es para poder generar un reporte, una información concerniente a un análisis, a una investigación tal vez científica, una investigación de un proceso, tal vez sucedió un robo, un tema por ahí que tener que hacer, una auditoría, y hay que plasmarlo de manera escrita. Entonces ahí se utilizan informes, ¿ok? Las cartas básicamente son documentos en los cuales tiene un destinatario, un remitente, y puede tener un tema bastante amplio. Por ejemplo, puede ser un tema de saludo, puede ser un tema que estoy informando algo, puede ser un tema que más se enfoca a mis clientes, a mis proveedores, no a mis trabajadores. Más va para un entorno más externo, ¿ok? Entonces, todo eso vamos a ir hoy día conociendo, vamos a ir juntos explorando para ir conociendo un poquito más de los temas. Nos ponen en el chat María García, órdenes de pago, cartas, comunicados, ¿ok? Por ejemplo, los comunicados son básicamente pequeñas redacciones en las cuales se pone de conocimiento a un grupo de personas o a público en general sobre cierta cambio, decisión, nuevo proceso, algún tal vez cambio de alguna jefatura, de alguna gerencia, algo que sea de interés para un grupo de personas o de interés público. Bien, chicos, preguntas hasta ahí, vamos comprendiéndonos, manito arriba, si es que vamos todos siguiéndome, porfa. Si no, encantado, me consultan. Gracias, Angélica, Mayerlis. Bien, chicos, gracias. Entonces, continuando, vamos ya a construir juntos nuestra clase del día de hoy. Gracias, Vicky. ¿Qué es un documento administrativo? El profesor habla de documentos, nos habla de oficios, pero ¿qué es propiamente un documento administrativo? No es otra cosa que el registro de los actos de la administración, es decir, el soporte de los procesos o las actividades que desarrollan los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones atribuidos por las normas. Es la redacción, es un medio de información vital.
no hoy en día, desde siempre los documentos administrativos han sido de mucha utilidad. Si bien es cierto, de ahí un momento entró el correo electrónico en el cual nos disminuía un poco el uso del papel, igual no dejó de ser importante el realizar un informe, porque mayormente, por ejemplo, si nosotros vamos a ir a realizar un trámite, de repente ante RENIE, ante registros públicos, ante SUNAT, o ante tal vez una FIL u otra institución del Estado, o también inclusive pública, tenemos que presentar. Incluso estas instituciones tienen ya propiamente su documentación para presentar, su formatería que necesitan. ¿Ok? Pero hay documentos de manera general que siempre son utilizados, como las solicitudes. Supongamos que yo le remito a registros públicos, por ejemplo, que me entregue todo el estatus de repente de mis patrimonios. Entonces procedo a generar una solicitud, armar un documento de solicitud en el cual, valga la redundancia, voy a solicitar algo. Entonces los documentos administrativos son aquellos registros de los actos. ¿Por qué se llama registro? Porque queda la evidencia de lo que estoy solicitando o de lo que me han solicitado o informado. Entonces son aquellos registros, son redactados de maneras escritas. Por más que yo mande por correo, igual es una redacción. Puedo adjuntar una solicitud. ¿Ok? Puedo también en el mismo correo utilizarlo como un medio de enviar un documento, una solicitud. Ahora tenemos que tener en cuenta algo. Todos estos documentos tienen que tener firma. ¿Ok? Si yo presento una solicitud ante una institución o ante mi empleador y no le pongo una firma, básicamente ese documento no tendrá tramitación, porque no tiene el aval, que es la rúbrica, de que nosotros estamos realmente haciendo o gestionando ese documento. ¿Bien? Entonces es importante que siempre vamos a conocer más adelante las partes del cuerpo de un documento, pero igual vamos un poquito conociendo ahorita. Debido a su importancia, la redacción debe cumplir determinados principios y características. Claro que sí, no tiene las mismas características si yo redacto un informe, que redacto un memo, o que redacte una carta o una solicitud. Cada uno tiene sus características, que tienen algunas peculiaridades que coinciden, por supuesto, pero tienen ciertas peculiaridades que también nos hacen diferentes. ¿Ok? Las cartas, los documentos administrativos propiamente hablando, es básicamente ese medio, ese canal de comunicación oficial, que puede ser de persona a persona, de área a área, de empresa a cliente, de proveedor a empresa, de sociedad, de comunidad. De repente yo formo mi junta vecinal, quiero hacer una tramitación ante la solicitud, procedo a redactar el documento llamado en este caso solicitud. Bien, recalco también que hay formatos que existen de documentación propiamente que manejan las instituciones. Incluso algunos tienen hasta su formato de solicitud. Te entrego un modelo de solicitud. Consulta a ustedes, chicos. ¿Alguna vez les han dicho cuando han ido a una institución? Sí, aquí le entrego cuál es el modelo que tienes que llenar de solicitud para lo que estás pidiendo. ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿O no les ha pasado? Sí, ¿verdad, Oriana? Emilio también dice. Sí, un FUC, ok. Sí, ¿verdad? Entonces nos ha pasado. Entonces existen instituciones que ya tienen su formato correcto, como una universidad, una institución educativa, básicamente las instituciones de índole estatal, pública, ¿ok? Las privadas muy rara vez, ¿no? Pero las estatales sí mayormente. Aparte tienen formatería, repito. Por ejemplo, es salud. Si yo quiero ir a salud para hacer un cambio, por ejemplo, de centro de atención. Yo vivía en Lima, pero por tema de trabajo me mudé ya con todo y mi familia a Arequipa. Entonces yo voy a estar ya en Arequipa, posiblemente me voy a quedar años ahí y necesito que también la atención médica me la den ahí, ¿ok? Entonces hago mi cambio de domicilio, puedo presentar mi solicitud, pero igual por procedimiento administrativo de salud me entregan un formato de actualización de datos, que tiene ciertas características, cierta particularidad para llenar, cuadraditos donde se firma, si es por duplicado, por triplicado el documento y lo puedo juntar. ¿Okay? Entonces existen esas particularidades de ciertas instituciones. Entonces,
Cuando tenemos ya eso, básicamente el formato de solicitud, de oficio, que son documentos externos, recordemos que existen documentos internos, como los memorándum. Memorándum es del empleador hacia su trabajador. Circular del empleador a su trabajador. ¿Cuál es la diferencia, profesor, entre memorándum y circular? Que el memorándum es de 1 a 1. Yo aplico, por ejemplo, un memorándum a Greta Campos, llamándole la atención porque de repente viene de manera reiterada, llegando tarde al centro de trabajo. Es un memorándum de llamada de atención, de exhortación hacia su conducta. Entonces va de 1 a 1. Pero sin embargo, yo quiero mandar un documento a todo el personal con respecto a un procedimiento, una política nueva de la empresa. Ya no se llama memorándum, porque no es hacia una sola persona, sino hacia un grupo. Ya se llama circular. ¿Ok? Entonces, vamos con los conceptos, comprendiendo ahí que es un documento administrativo. No es otra cosa que el registro de actos propiamente de la administración. Es el soporte, del cual me queda la evidencia de aquellas actividades, de aquellos trámites que se están realizando. Bien, eso se realiza de manera escrita. Bien, eso también sirve para, es un canal de comunicación, sea que nosotros informemos o que nos estén informando. Es un canal oficial, un documento es algo formal, oficial, así sea una carta, también es algo oficial. Supongamos que yo quiero notificar a María Guadalupe con una carta diciéndole que necesito, por favor, que desaloje el predio que le he alquilado por incumplimiento de pago y se le envío notarialmente. Entonces, esa carta no deja de ser una carta. Tiene valor. Notarialmente tiene mucho valor porque también me puede servir de repente más adelante para un proceso judicial o conciliatorio. Bien, entonces, considerando y retornando al tema, vamos a también a conocer lo que son los principios fundamentales de la redacción de los documentos administrativos. ¿Ok? La redacción tiene que seguir ciertas bases, ciertos puntos para poder realmente ser efectiva, para que realmente la redacción de la comunicación sea realmente correcta. Bien, recordemos que no nos sirve de mucho el conocer la conceptualización, cuando tengo que utilizar un informe, un memorándum, X documento, no me sirve mucho si tampoco sé redactar, si tampoco tengo claro cómo debo hacerlo, cuál es la estructura que debe tener A o B documento. ¿Ok? Entonces, aquí hay 4 de los principios que debe cumplir un texto administrativo, un documento administrativo. Uno, que tiene que ser formal. Y cuando hablo de formalidad, vamos a conocer también cada punto a profundidad. Simplicidad, flexibilidad y eficacia. Repito, formalidad, simplicidad, flexibilidad y eficacia. Estos principios vamos el día de hoy a ir conociendo. Formalidad. Consiste en la redacción tomando en cuenta normas, pautas o formatos. Esto permite optimizar procesos o recursos, así como facilitar su tratamiento. Si yo envío un documento, el documento tiene que tener una naturaleza de formalidad, de que yo estoy pidiendo de una manera, valga la redundancia, formal algo. Y por consiguiente, mi redacción tiene que tener eso. Tiene que tener una ortografía correcta, una sintaxis, la gramática, los márgenes adecuados, el orden correspondiente al cuerpo del documento, si va un logo, señores, si va el nombre del año, para quién va, cargo, dirección, puesto, asunto, toda la estructura correspondiente según sea el documento, para que le dé esa formalidad. Tiene que estar alineado a la derecha, tanto a la izquierda, el documento, el texto, tiene que estar la firma correctamente puesta para que realmente ese documento tenga ese peso de formalidad. Tiene que ser flexible, consiste en aceptar la variedad de las redacciones que puede existir. Esto debido a conocimientos o sectores específicos de la administración. ¿Qué quiere decir? A veces cuando hacemos documentos, dependiendo de donde lo enviemos, tiene que tener esa naturaleza de adaptarse el documento en función a cómo es la política propiamente de esa empresa. Entonces tenemos que conocer, si voy a lanzar un documento, por ejemplo, a una institución privada, no es lo mismo que lanzar a una institución pública. Entonces tiene que tener aquella adaptabilidad, esa flexibilidad en aceptar cómo puede ir cambiando, cómo puede ir
adaptándolo, cómo puedo ir incluso mi redacción adecuándose. ¿Ok? Como les dije también hace un momento, existen lugares, instituciones que hasta ya tienen su formato de solicitud porque ellos tienen ya prácticamente establecido cómo debe ponerse incluso el documento, qué es lo que debe puntualmente contener. Simplicidad. Cuentan con una plantilla ya. Correcto, Pati. Buenas noches. Simplicidad. Se basa en la Buenas aplicación noches. de un lenguaje sencillo sin usar términos técnicos o complejos en la redacción de documentos administrativos. Este principio tiene el fin de lograr que el texto pueda comprenderse de manera completa y rápida. Obviamente, si presento un documento, tengo que hacerlo lo más entendible posible para cualquier persona. Si bien existen documentos que se necesita utilizar cierta terminología tal vez propia del contenido del mensaje, igual se tiene que entender que las personas que lo van a leer manejan dicha terminología. ¿Ok? Por ejemplo, lo más utilizado en estos casos son los informes. El informe puede tener una naturaleza de repente científica. Si es un análisis de un tema y se va a informar de manera científica utilizando términos un poco más complejos, entonces ahí sí me amerita que utilice los términos que debo usar, porque se entiende que lo voy a presentar ese informe a personas que lo comprenden, a personas que tienen familiaridad con la terminología que estoy utilizando, en este caso, en mi informe. ¿Ok? Pero si yo voy a utilizar, por ejemplo, un circular, ¿qué es un circular? Un documento para un grupo masivo de trabajadores. ¿Vamos entendiendo? Si yo debo hacer un circular, el cual voy a informar de repente desde el jefe comercial hasta tal vez los señores que me apoyan con los servicios de limpieza, entonces tengo que utilizar una terminología que realmente pueda ser comprendible, pueda ser rápidamente entendible y el mensaje llegue con claridad. ¿Ok? Recordemos que si utilizamos términos complejos o nuestra redacción no es simple, como indica el punto 3, lo que podemos más bien incurrir o hacer que las personas incurran en el error de interpretación. Bien, entonces un informe o un documento propiamente tiene que tener esa simplicidad, esa comprensión para que el mensaje llegue tal cual lo quiero dar a entender. Si utilizo mucha terminología, más bien puedo confundir a la persona y la recepción del mensaje no llega a ti. Recordemos que concepto de documento administrativo, repito, parte del concepto del documento administrativo es que es un medio de comunicación y un medio de comunicación transmite mensajes, ¿ok? Y el mensaje tiene que tener claridad. Un mensaje es como lo que estamos haciendo ahorita, emisor, receptores. Yo estoy lanzando un mensaje, llegando a través de un canal, que en este caso se llama la comunicación, la voz, y estoy transmitiendo un mensaje. El documento, hay un emisor, hay un receptor, y el documento se convierte propiamente en aquel canal. Es el medio por el cual va a llegar el mensaje del emisor. Y si quiero que llegue como realmente deseo, entonces tengo que ser claro, simple, utilizar los términos adecuados, los básicos, los técnicos necesarios y no complejos para que no cambie o adultere el mensaje. ¿Ok? Eficacia. Punto 4. Todo texto elaborado debe ser capaz de influir o persuadir, es decir, de lograr sus objetivos trazados. Este efecto mediante la escritura administrativa debe ser tiempo y costos menores posibles. Un poco que complementa el tema de la simplicidad. Ser eficaz, dar aquel resultado. Si necesito poner de conocimiento a mi personal y a partir de ahora todo el mundo puede llegar los días sábado en ropa deportiva, pues veo que realmente tenga esa eficacia. ¿Y cómo lo veo? Preguntando, viendo que realmente las personas están cumpliendo con el mensaje que se transmitió. Bien, ahí también habla y dice, profesores, dice, o persuadir, o sea, buscan persuadir que la persona como que piense como el que está emitiendo el mensaje. En algunos casos se dan en algunos documentos, ¿como cuáles? Por ejemplo, un informe, una tesis, una sustentación que se realiza, que también es parte de la exposición de un informe,
Entonces busca justamente el poder dar a entender sobre una teoría, sobre una hipótesis, y busca que las personas comprendan y piensen como realmente nosotros queremos. Comenzamos a buscar esa persuasión, buscamos que realmente ellos comprendan lo que nosotros estamos dando y que lleguen incluso a pensar de la misma forma. Si yo me paro a presentar a ustedes, por ejemplo, un informe de un análisis o saco una teoría nueva sobre de repente gestión de subsidios, entonces voy a tratar de convencerlos de que mi teoría realmente está en lo correcto, que mi informe que he realizado realmente es correcto. Entonces busco esa persuasión, que crean y que realmente piensen, o por lo menos buscar con el objetivo de que piensen igual o parecido como el que expone, como el emisor. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos siendo claros con los principios fundamentales? ¿Con los 4? A ver, chicos, mano arriba, si no me consultan. ¿Sí? Claro, dice Oriana. Excelente. Bien, chicos, gracias. Entonces, esos son 4 principios que debe cumplirse para la redacción de documentos administrativos. Aquí está un poco resumido. ¿Okay? Formalidad, flexibilidad, simplicidad y eficacia. ¿Ok? Ok, Victoria nos está escribiendo por interno, por el chat. Profesor, sobre la flexibilidad y la eficacia, ¿podría explicar, un favor? Sí, por supuesto, claro que sí, Victoria, encantado. La flexibilidad, a ver, vamos a regresar la imagen para poderlo conseguir, consiste en aceptar la variedad de redacciones que puedan existir. Básicamente esto se enfoca, Vicky, a que existen ciertas empresas o instituciones, mayormente del sector público, que ya tienen cierta forma o estructura de redacción. Entonces nuestra solicitud, nuestro oficio tiene que semejarse o asemejarse en todo caso a su formato o a sus procesos que ellos tienen ya estipulados, ya previamente definidos. ¿Ok? Entonces el documento tiene que tener esa capacidad de variar en la redacción, en la terminología, para acoplarse a lo que ellos buscan. Con el tema de eficacia, la eficacia se enfoca en que dé el resultado que queremos, que realmente logremos el objetivo por el cual se generó el documento administrativo. Si yo emito un documento administrativo, por ejemplo, de solicitud, remito de repente una solicitud a la Municipalidad de Lima, en el cual estoy pidiendo, por ejemplo, que me den una licencia de funcionamiento. Entonces, yo doy mi solicitud y la eficacia de mi solicitud se va a ver reflejada en que me den esa licencia. Entonces, justamente se demuestra que el documento lo redacté bien, que logré el objetivo que quería. Me dio el resultado que yo esperaba. ¿Ok, Vicky? ¿Vamos más claro los conceptos? ¿Sí? Vicky Guaita, flexibilidad y eficacia. ¿Me confirmas, por favor? Ok, bien, Victoria. Entonces, volviendo aquí, retrocedimos, perdón. Entonces, volviendo a esto, yo les pregunto, chicos, a ver, algún voluntario, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de formalidad? ¿Qué significa el principio de formalidad para la redacción de documentos administrativos? ¿Algún voluntario? Chicos, miren que Sandrita está atenta y ella da puntos extras por los que participan. ¿Qué dijo? Formalidad. Sí. Claro, es la forma correcta en cómo se debe elaborar el documento. Es la forma correcta, por ahí va. ¿Alguien más? Conforme a lo que pide, dice Greta, por el chat. ¿Alguien más? La ortografía como ejemplo correcto, el lenguaje técnico, la gramática, la sintaxis, ¿verdad? Tiene que seguir normas y reglas para elaborar correcto. Bien, Emilio, bien.
Entonces, correcto lo que dicen los chicos, internamente, la formalidad es que justamente se cumplan con aquellos principios, aquellos requisitos de darle el formalismo que tiene que tener el documento, la seriedad que debe manejar. Y eso implica una buena ortografía, una buena sintaxis en la redacción, también que se vea presentable el documento, alineado donde debe estar, utilizar la negrita, la mayúscula donde corresponde. Si me refiero, por ejemplo, a una persona, de repente a Maricielo Zamudio, pues la M de Maricielo con mayúscula, Z de Zamudio con mayúscula. Si me refiero a una empresa, puedo poner con mayúscula todo. Si me refiero tal vez a un producto nuevo, puedo ponerlo mayúscula, tal vez negrita, cursiva. De tal forma que se dé esa formalidad, esa elegancia del documento. No sé si ustedes se han percatado que a veces cuando han recibido un documento tan bien estructurado, incluso sin leerlo, solamente como está dividido el cuerpo del mensaje, el membrete, la cabecera, el cuerpo, el cierre, la firma, no sé si les ha pasado que les da gusto a solamente a una vista y dicen, mira, qué bonito, el documento tiene una presentación muy vistosa, muy agradable, más que colores, simplemente que está en orden y la manteniendo una estructura correcta, formal. También ha de haberles pasado que llega un documento que realmente está por acá, no justifican, el logo por acá, la firma más acá, mayúscula donde va minúscula, no usa bien la coma, el punto y coma por acá. Entonces, como que uno simplemente lo ve y dice, oye, ¿qué es esto, no? Y cuando lo comienza a leer, peor, peor. Y dentro de la redacción, chicos, tenemos que tener en cuenta muchas cosas, porque justamente en la redacción, una mal coma puesta, un mal punto, puede cambiarme todo el contenido del mensaje. Puede adulterarme todo el mensaje. Entonces tenemos que realmente saber cuándo utilizar la coma, cuándo utilizar el punto, cuándo utilizar una mayúscula, una minúscula, un negrito, un subrayado. Hay personas que, por ejemplo, tienen la costumbre de poder, subrayar con resaltador, utilizando en el Word esa opción que hay, y comenzar a resaltar, ¿no? O sea, como que no va, ¿no? Nos dicen en el chat, Josie Aguirre, ser educado y respetuoso a la hora de dirigirse, correcto. Bien, Josie. Miri Castillo, mantener los espacios en los documentos y derivar, por supuesto. Cuando tengo que ser un párrafo, cuando no. Tengo que tener un lenguaje claro, preciso, concreto, objetivo. Por ejemplo, no puedo utilizar apreciaciones verbales como cuáles, chicos. Yo creo, yo pienso, me gustaría, yo deseo, etcétera. No, debemos utilizar términos más objetivos. Por ejemplo, en vez de poner yo quiero, podemos sugerir otra cosa. Podemos tal vez poner, se sugiere tener en cuenta lo indicado para. Ok, estoy poniendo un quiero o un creo. Entonces, realizando el análisis se pudo percibir, planteamos la siguiente opción. Entonces, así, no es un tema de yo creo, yo pienso. ¿Ok? Incluso cuando hacemos una solicitud, por la presente se solicita, no, por la presente yo solicito, no, por la presente se solicita realizar la atención al documento o al pedido realizado. ¿Se dan cuenta? Al final doy el mismo mensaje, pero en uno me muestra ese formalismo. Y así hay muchos ejemplos más que podemos realmente ir viendo. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? ¿Preguntas, chicos? ¿No? ¿Todo bien? ¿Okay? Bien, no se olviden que todo documento tiene un objetivo, como todo en la vida. ¿Okay? Tiene un objetivo, tiene un fin, tiene algo que esperamos lograr conseguir. Siempre tenemos que partir de eso. Y la eficacia me permite realmente confirmar si logré mi objetivo. Bien, chicos, mientras se animan de repente a alguien a consultar o a contar algo, voy a ir abriendo el video que les quiero compartir para poder juntos analizar.
Voy a descompartir la presentación y por eso voy a pasar a compartir el video. ¿Me confirman, chicos, cuando lo pueden ver? Todavía no le doy play. ¿Sí? ¿Me contestan con audio, por favor? Sí, sí se ve. Excelente. Bien, chicos, estamos, por favor, atentos al video. En el mundo de los negocios sigue existiendo la necesidad de que las personas se comuniquen de ¿Sí manera escuchamos? escrita. Cartas y correos electrónicos y órdenes pueden ser mal interpretadas, a menos que se respeten algunas normas básicas de comunicación y redacción escrita. A través del contenido que se presenta, Sí, se se busca escucha. imitar la práctica de la comunicación escrita efectiva. Al menos un 60% de las comunicaciones de Se escucha bajito, profesor. escrita. Cada documento tiene un propósito y debe ser claro, sencillo, ameno y bien estructurado. Voy a irnos ayudando con el video, porque lo tengo al máximo audio, pero encantado de poderlos ayudar. Aquí hablaba justamente que lo que es el tema de coordinaciones de empresas, gestiones, de personas incluso, el 60% se realizan a través de tramitación documentaria. Y la documentación y la tramitación documentaria debe cumplir ciertas pautas. Una de ellas que habla ahí es ser sencillo. ¿Qué quiere decir? Ameno y bien estructurado. Recordemos que un documento, mientras más sencillo es sencillo, cuando hablo de sencillez, me refiero a que sea claro, a que vaya utilizando los términos entendibles para las personas que le estamos remitiendo y debe tener claramente escrito, detallado lo que buscamos en dicho documento. ¿Okay? Cuando hablo de sencillez no me refiero a lo escribo como sea, no, lo escribo concretamente, utilizando los términos adecuados, sin tanto tecnicismo o terminología que complique más bien el mensaje. Necesario atender las siguientes etapas. Organizar la presentación de ideas, dar fluidez de expresión, verificar la precisión y claridad. Los documentos comerciales escritos se estructuran en párrafos y cada uno debe contener las ideas. Ahí está manifestando que todos los documentos administrativos se escriben en párrafos. Recordemos, esto es un párrafo, esto de acá es otro párrafo. Y se separan de los párrafos dependiendo del mensaje del documento. Cuando necesito pausar y poder realizar un párrafo nuevo. Cada párrafo empieza con letra mayúscula y termina en punto y aparte. Cada párrafo, recordamos, chicos, como en el colegio cuando nos enseñaban dictado, toda frase, toda oración que nos decían, empieza con mayúscula y termina con punto. Igual son los párrafos. Cada párrafo inicia con mayúscula y termina en punto. Si se trata de una empresa, se recomienda ser claro y racional. Busque un lector objetivo que le permita mejorar sus documentos comerciales. No utilice artificios poéticos para comunicarse con los clientes, los proveedores y el público en general. La empresa utiliza la carta comercial. La efectividad de la carta depende del esquema, el formato, el diseño y estilo. Antes de empezar a escribir, debe reflexionar sobre lo que se desea decir. Es necesario tener claros los objetivos. Quiero hacer una pausa porque me interesa que miremos de esta parte. Tenemos que reflexionar por qué escribimos, qué queremos conseguir, cuáles son los asuntos, circunstancias en las que escribo, quién la escribirá, quién la recibirá. Cuando hagamos un documento, cuando hagamos una solicitud o una carta o cualquier otro documento administrativo, tenemos que tener en cuenta eso. Y también tenemos que estar tranquilos en la redacción. No sé si les ha pasado a ustedes o han recibido a veces documentos que la persona lo escribe en una circunstancia en la cual está enojado. E incluso se siente, se transmite en el mensaje su enojo.
¿verdad? Por la terminología que pone, por lo tajante que escribe. Entonces, cuando hagamos un documento, tratemos de ver qué es lo que buscamos y también tenemos que buscar esa tranquilidad para poder redactar, poder dar un mensaje más respetuoso, más tranquilo. El objeto incluir tono cordial y respetuoso, evitar el argot personal, la jerga familiar y las expresiones locales, ser amables, personalizar y indicar si respondemos a un escrito, emplear frases de cortesía, saludo y despedida, desarrolla la buena práctica de hacer un borrador. Entregue, fecha, destinatario, saludo. Depende del tipo de relación que se tenga con el destinatario. Es aconsejable usar un tono neutro o formal en los casos en que la carta responda a una situación conflictiva o negativa. El texto debe ser breve, claro, concreto, fácil de leer y sin redundancias. Despedida, por debajo del texto. En general, después de la fórmula utilizada se pone una coma. Firma, nombre y cargo. Fue un placer recibir su carta. Nos dirigimos a usted mediante esta. Nos dirigimos a usted con el fin de comunicarle. Nos ponemos en contacto con usted con el fin de informarle, como acordamos con usted en la conversación telefónica. Aquí vemos algunos ejemplos, chicos, de cómo podemos iniciar la redacción de un documento. O sea, después del saludo, podemos ya probablemente iniciar. Fue un placer recibir su carta, nos dirigimos a usted. Otras personas también pueden esto considerarlo dentro de la parte inicial del documento. Finalizar las vacaciones de verano, volvemos a, como acordamos con usted en la conversación telefónica del día. Se dan cuenta, todo habla de una manera objetiva. No ponemos, yo pienso, yo le agradezco. No, buscamos siempre un término más objetivo. Fue un placer, nos dirigimos a usted, mantenemos esa formalidad y asimismo somos cordiales, siempre cuidando el texto, las faltas ortográficas. Si bien es cierto, en Word y ahora nos sale la ortografía, nos resalta si una palabra está mal escrita, pero lo que nosotros sí somos más responsables es sobre la sintaxis que utilicemos. ¿Okay? Cuándo poner una coma y todo. Nos ayuda un poco el Word, pero al final nosotros tenemos que pulir esa parte porque somos nosotros los que vamos a transmitir un mensaje. Sigamos ya. Volvemos a contactar con usted para les comunicamos que les enviamos los catálogos solicitados. Según consta en nuestra contabilidad, nos complace comunicarte que es un placer comunicarles que agradeceré que se sirvan suministrarnos con la mayor brevedad posible. Lamentamos comunicarles que, sintiéndolo mucho, aún no tenemos preparado el. Nos vemos obligados a rechazar su oferta. Lamentamos profundamente tener que informarle que acabamos de recibir su carta con fecha. Acusamos a su carta de fecha. Les ofrecemos nuestros servicios. Muchas gracias por su pedido. Son elementos de la comunicación escrita que sirven para poner los límites entre las diferentes ideas y para indicar las pausas y los cambios en el ritmo y la entonación de la lectura. Marca las pausas al hablar. Separa las palabras en una serie o en una sucesión de frases. En los saludos, separa el destinatario de la frase. Separa diferentes frases o oraciones contenidas dentro de un párrafo, después de una abreviatura sin que ello implique que la siguiente palabra se inicie con mayúscula. Indica el final de un párrafo. Sirve para terminar un tema o idea y comenzar otro. Permite hacer una pausa antes de enumerar, concluir o resumir. Se utilizan en los encabezamientos de los documentos, después de la fórmula de cortesía. En los documentos oficiales, se utilizan para introducir una declaración. Se utilizan cuando se interrumpe un discurso y se da por entendido lo que sigue. Sirven para no mencionar una palabra malsonante o para sorprender al lector con algo inesperado. Indica que el texto continúa. Se utiliza para interrumpir una frase e introducir una aclaración o para añadir información complementaria. Sirven para terminar e iniciar frases interrogativas.
Para iniciar y terminar una frase o palabra exclamativa o administrativa. Principios generales. Las palabras no se unen con guión, a menos que exista un propósito. Las palabras con prefijos se escriben como una sola palabra. Se escriben con mayúscula, la primera palabra en una oración completa. Palabras principales en un título, sustantivos propios, nombres de marcas, sustantivos seguidos de números. La cursiva se usa en la presentación de un término nuevo, en un ejemplo, y también en otros casos especiales. Bien, chicos, en este videito he tratado de un poco mostrarles todas aquellas pautas que hay que tener en cuenta justamente en la redacción de un documento. Como hoy decía, incluso hasta los manejos de los signos de puntuación, coma, punto, punto y coma, etc. Una coma mal puesta puede cambiar todo el mensaje. Voy a escribirles por el chat un ejemplo. Y notemos la diferencia. Pongo primero no tenemos presupuesto. Y en el siguiente pongo no, coma, tenemos presupuesto. ¿Qué es lo que podemos notar ahí, chicos? En el primero se está afirmando que no tenemos presupuesto. Al segundo le decimos no, tenemos presupuesto. Diciéndole sí tenemos presupuesto. Y le estoy contestando lo que él dice, diciéndole no, tenemos presupuesto. ¿Se dan cuenta cómo cambia el mensaje con un signo de puntuación? ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo hasta ahí, chicos? ¿Todos me siguen? ¿Sí? Yo sé que quieren ir a ver a Perú, Brasil. Se pausa con la coma, obvio, ¿se dan cuenta? Entonces, un uso de un signo de puntuación de manera equivocada puede cambiar el mensaje. Entonces, si estamos hablando de que el mensaje tiene que ser eficaz, pregunto yo, ¿es importante tener un buen manejo de los signos de puntuación? Claro Sí, que ¿verdad? sí. Ahora, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces han recibido documentos o tal vez han redactado que las personas no usan signos de puntuación. Todo escriben de corrido. ¿Les ha pasado cuando han recibido algún documento así? Sí, ¿verdad? Y a veces se convierte como una especie de acertijo porque hay que descifrar. Si bien es cierto, obviamente es español, podemos leerlo, pero a veces no sabemos si ahí debía haber ido una coma, no debía. Entonces, nos genera. ¿Y qué pasa cuando el mensaje no llega con claridad? ¿Qué es lo que sucede? Está sujeto a lo que pueda interpretar el destinatario. Lo puede interpretar a bien o puede interpretar a mal. Correcto, Maricielo. Se puede interpretar de muchas formas, ¿verdad? E incluso un acento se puede interpretar mal, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo té con acento en la E, te quiero, quiere decir que quiero tomar té. Pero si le quito el acento y digo te quiero, es otra cosa, es un sentimiento. ¿Ok? Entonces, saber utilizar los signos de puntuación, saber hacer las pautas, saber cuándo utilizar un punto. Por ejemplo, si yo voy a utilizar los dos puntos es un signo de puntuación que me indica que lo que viene a continuación es una lista de algo. O voy a dar una conclusión. Entonces voy entendiendo que el 2 puntos me indica que es algo. Y mayormente son 2 puntos y en la siguiente línea, el siguiente párrafo, comienzo a enumerar. ¿Okay? Por la presente, remitimos el listado de nuestros productos. 2 puntos, bla. Producto 1, tal. 2, tal. Y voy poniendo. ¿Ok? También suelen escribir, pero al llevar el signo de exclamación, ya no se usa el punto. Claro, cuando uso el signo de exclamación, incluso de interrogación, ya no. ¿Okay? Y también el signo de interrogación, por ejemplo, si utilizo la palabra por qué, es como le estoy poniendo en el chat. Por separado, ¿qué? Si utilizo el por qué junto,
es respuesta. ¿Ok? Entonces, hay que tener claro cómo se va utilizando. La gramática, la redacción, todo aquello que puede darle esa formalidad o, de lo contrario, malograrme todo mi informe y mi mensaje llega muy mal. Chicos? También saber cuándo utilizo las comillas. No las utilizo, pero utilizo algo, lo utilizo para resaltar algo que considero importante dentro del cuerpo del mensaje. También cuando utilizo cursiva, negrita, cuando quiero resaltar alguna palabra, algún producto, algún dato, algo que realmente necesito resaltar. Si voy a hablar, por ejemplo, del señor, por ejemplo, doctor Juan Pérez, es un nombre, la J con mayúscula, la P con mayúscula, doctor D con mayúscula, ¿ok? Entonces, eso justamente es lo que puede marcar la diferencia. Se utiliza, por ejemplo, asentamiento humano, A-A-H-H, ¿ok? No es A-H, A-H-H. Entonces, tengo que conocer bien. Se utilizó prefijos como sugerente, como el ejemplo que nos daba, que es junto, no es sub espacio gerente. Los prefijos van unidos. El guión, a veces utilizan personas, hay personas que usan una palabra, guión, otra palabra. Ese guión se utiliza cuando estamos haciendo o necesitamos expresar un término compuesto. Ahí nos sale el ejemplo físico-químico, porque estamos hablando tal vez de un elemento que cumple esas dos condiciones o de un problema que abarca esas dos condiciones, de física y de química. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener claro eso. Tenemos que conocer bien. Cuando nosotros empezamos a redactar documentos, chicos, apóyense de alguien. Preséntenle a alguien y díganle, léeme el documento. Quiero que me digas qué entendiste. Y ahí vamos midiendo si nuestro mensaje llegó. ¿Okay? Eso les comento. Comencemos a redactar, pongamos en práctica lo que hemos aprendido y démosle a alguien de nuestra confianza, un amigo, un hermano, papá, mamá, alguien, y personas que incluso sean de diferente edad, para ver cómo lo van comprendiendo, cómo realmente el mensaje fue llegando de una manera más clara. ¿Bien? Y ahí vamos a darnos cuenta y ellos nos van a ayudar y decir, hey, yo comprendí esto. Podemos analizar, es que acá me confundí, la coma no era aquí, era acá, o el punto no era aquí, o la sintaxis estaba errónea. Entonces nos va a permitir ayudar. Bien, chicos, ¿les gustó el video? ¿Lo tienen claro? Son muchas pautas. Igual, ahí en el PDF están siempre los links de los videos donde yo me apoyo para las sesiones, que también lo pueden ustedes tranquilamente buscar y lo pueden descargar. Bien, ¿preguntas hasta ahí, muchachos? Sí, todo claro. ¿Todo claro, chicos? Beatriz, Mari, gracias. Bien, excelente. Continuando. Etapas para la redacción de los documentos, ¿ok? Eso justamente también nos salía en el video. Organizar la presentación de ideas es lo primero que tenemos que tener. ¿Qué quiero decir? Organizar mis ideas. Yo, por ejemplo, a diario redacto muchos documentos, ¿ok? Desde memorándum, cartas, oficios, etcétera. Entonces, lo primero que hago es, ¿qué quiero expresar? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero solicitar? ¿Qué quiero poner de conocimiento? Bien. Y uno, por ejemplo, de los documentos que tiene que tener mucha claridad en lo que se está poniendo, escribiendo, son los memorándum. Cuando les toque a ustedes o su jefe les pida y les diga, Patricia, Greta, Tony, necesito que hagas un memorando, el jefe le va a decir así, llamándole la atención, por ejemplo, a Betty, perdóname, Beatriz Ramos, a Betty, sobre porque su mala conducta que ha tenido con el cliente que vino temprano. No lo trató bien, no hubo una buena atención al cliente. Entonces vamos a ponerle un memorándum de llamada de atención. Entonces el jefe lo dice así, lo suelta así, y el memorándum, chicos, es un documento que es, en este caso, que les estoy dando este ejemplo, de una llamada de atención,
escrita, porque le está pidiendo que sea con un memorándum. Si fuera verbal, simplemente va y se le dice, pero está hablando de un documento, entonces es escrito, y ese documento va a ir al file del trabajador, va a ir a recursos humanos, va a ir al legajo del trabajador. Y ese documento se puede convertir, si no lo redactamos bien, con base, puede más bien voltearse la historia y el trabajador nos puede incluso hasta denunciar por hostigamiento, por calumnia, puede de repente nosotros injustamente afectarle su file porque no lo redactamos correctamente. Entonces, cuando vamos a hablar de documentos en los cuales vamos a hacer referencia a una actitud, alguna actividad errónea, alguna incluso posible hurto o mal uso de los bienes de la empresa, tenemos que tener, chicos, evidencia. Tenemos que hacer referencia en el documento a los hechos y siempre, repito, de manera objetiva. No puedo redactar un documento siguiendo el ejemplo, Betty, poner, estimada Beatriz, por la presente le llamo la atención porque usted le trató mal al señor y fue una grosera y fue déspota y no respetó los procedimientos, los protocolos de reclamo, de atención al cliente. Si tú sigues así, Betty, vamos a tener que despedirte. Imagínate, o sea, tú recibes ese documento, a ver, si uno de ustedes llega a ese documento, ¿cómo lo toman, chicos? Honestamente, a ver. Mal. Yo lo tomaría como que me están maltratando, maltrato al personal, y me quejaría. Ok, Patti lo tomaría como un maltrato personal, el personal, en este caso hacia ella. ¿Y más? ¿Cómo lo tomarían los demás? ¿Cómo lo tomarías, Greta? ¿Cómo lo tomarías, Beatriz? Tony. Como un insulto, dice Santiago. Santiago, posiblemente como una amenaza. Sí, ¿verdad? Tal vez un hostigamiento, ahorita que está de moda el hostigamiento, el acoso y todo, ¿verdad? Bien, Ricardo. Entonces, sonaría así. Pero sin embargo, si yo redacto el documento con más objetivo, con más formalismo y profesionalidad, les pongo el ejemplo. Estimada Beatriz, revisando los hechos sucedidos el día de hoy con el cliente Ricardo Rojas, vamos a poner el nombre, suscitados el día de hoy en horas de las 9:30 de la mañana, en lo cual tenemos de conocimiento que usted expresó los siguientes términos al cliente. ¿Ok? Debido a nuestras políticas de atención al cliente y gestión de reclamos o postventa, le extendemos la presente llamada de atención para exhortarle en mejorar la atención a nuestros clientes y estamos confiados que usted reflexionará sobre los hechos ocurridos y podamos seguir laborando de una manera más óptima con su persona. Agradecemos y confiados de que brindará lo mejor de su profesionalismo, nos despedimos. Wow. ¿Cómo tomarían ese mensaje? Igual estoy jalándole la oreja. Claro, pero ya tiene otra forma, otro sentido, ya no ya no lo vas a sentir como que te está ofendiendo, que te está insultando, que te está maltratando, ¿no? Sino que te están, de una manera muy sutil, te están dando una indicación para que tú te corrijas en tu forma de tratar al público, ¿no? De actuar. Claro, ¿se dan cuenta? Entonces, el mensaje fue el mismo. En los dos le estoy diciendo que no estamos de acuerdo con cómo trató a un cliente. En los dos le estoy diciendo, pero en uno estoy utilizando una estructura mucho más adecuada, más formal, y si mañana se me quiere ir a denunciar al Poder Judicial, mire, me está amenazando, hostigando, el juez mismo va a decir, ¿dónde está aquí la amenaza? No lo hay, porque se utilizó una estructura y una gramática correcta. Llegó el mensaje. Y también lo exhorto y le digo de manera positiva, como dice Ricardo, ¿cómo termino la carta? Confiados en que brindará lo mejor y seguros que podemos seguir trabajando con usted de una manera positiva. Le invitamos a reflexionar sobre el tema o sobre el asunto y así poder ir creciendo. Entonces, lo sigo. No lo aplasté, no lo chanqué. Exacto, ¿verdad? porque dice, nos despedimos de usted o quedamos de usted.
Claro. Entonces, estoy igual diciendo, pero no estoy así. Incluso que, ahora, me pregunto yo, y ahora les dejo de tarea ahorita a ustedes si quiero que participen. ¿Qué pasa si otra vez, discúlpame Betty que te tengo de ejemplo, pero Betty otra vez en 2 días vuelve a maltratar a otro cliente? Y viene otra vez el jefe, vengo yo, y le digo, chicos, quiero que le pongan otro memo a Beatriz de llamada de atención. Ella es la segunda vez en una semana que hace lo mismo. ¿Cómo lo redactarían ahí ese memo? Ya es la segunda. El primero, ok, ya hemos dado el ejemplo. A ver, chicos, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Estás ahí, Sandrita? Si se anima y lo hace bien, le ponemos un punto sobre el examen final, Sandrita. Sandrita, ¿estás ahí? A ver, mientras Sandrita nos responde, lo que les estoy pidiendo es que ahora ustedes, uno de ustedes se anime con micrófono abierto, porque el tono de voz cambia, a decirme cómo redactarían un segundo memorándum de llamada de atención escrita, en este caso a una trabajadora que nuevamente volvió a tratar mal a un cliente y lo hizo dentro de la misma semana. Ya le hemos mandado el primer documento que les di como ejemplo, que les pareció más adecuado, pero lo vuelve a hacer. ¿Cómo le llamarían la atención ahí? A ver, chicos. Creo que están viendo la previa, chicos, del partido, ¿no? Yo también Podría ser así, pues, ¿no? Recibe el saludo cordial, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner como en lo que yo trabajaba en la gerencia, de la gerencia de desarrollo económico empresarial. Me dirijo a usted, señorita Beatriz, por decir Solórzano, ¿no? Que habiendo recibido nuevamente el libro de reclamación en la cual un cliente expresa su malestar por haberlo tratado mal, y siendo esta la segunda ocasión de falta que usted incurre en una semana, estamos tomando, estamos viendo, ¿no? O tomando de repente también, como, a ver, ¿cómo le podría decir? Ya me perdí. A ver, estamos, a ver, incurriendo usted en la segunda, en una nueva falta en menos de una semana. A ver cómo podría terminarlo. Espérate. Bueno, chicos, ayudamos a Patricia. ¿Quién se anima? Hay un punto en juego. Ocurriendo que estamos en una semana. Tengo 39 personas en sala. A ver. Estaremos, a ver, incurriendo en la falta, en la segunda falta en una misma semana. Quedaría. Chicos. Pero allá, incurriendo usted en una semana, a ver, lo voy a terminar así y a ver mis compañeros qué opinan. Incurriendo usted en una semana, en 2 faltas en una semana, le comunico que estaremos, de seguir usted con esa actitud, estaremos elevando un documento al área de recursos humanos para que ellos tomen las medidas correspondientes en cuanto a su conducta que usted viene presentando. Espero que, a ver, pero ya, en su rueda que usted está sentando, sin otro en particular, me despido de usted. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan del ejemplo de Patricia? ¿Están de acuerdo? ¿Cambiarían algo? ¿Le agregarían? ¿Le quitarían algo? Está muy bien, dice Greta. ¿Sí? Ok, ¿no? Entonces, Patricia empezó con un saludo, ¿no? Luego manifestó indicando de que, habiendo revisado el libro de reclamaciones, se pudo visualizar que hay una queja por un cliente con respecto al trato que ha recibido por su persona.
Al ser reiterada la falta en menos de una semana, es que estamos procediendo con esta segunda llamada de atención escrita y reiterando nuevamente el mejorar en los procesos de reclamo. En caso volviese a incurrir, nos veremos con la lamentable decisión de tener que tomar decisiones más drásticas. Agradecemos la atención atentamente. Y es una carta igual manteniendo la cordialidad, pero también aplicando ese plus de firmeza. Bien. Maricielo nos ha puesto un ejemplo. A ver, Maricielo, atento saludo. La presente es para llamarle la atención con respecto a su conducta sobre el trato a los clientes. Esta conducta no resulta la adecuada a la función que ocupa. Asimismo, en caso de persistir en conductas que afectan la relación laboral, se procederá con el inicio del procedimiento laboral sancionador respectivo. ¿Sí? Está muy bien. Y le cambiaría nomás, Maricielo, a tu documento la palabra conducta. Mucho se repite. Conducta, una, dos conductas, le pones hasta 3, le pones. Eso le cambiaría nada más. Pero de ahí está bastante bien. Dando de conocer a recursos humanos también. ¿Ok? Así es, puedo mandar el documento, el memorándum, y le mando una copia a recursos humanos para que ya lo tenga presente. Además, todo debería ir a Sí, recursos con humanos. copia, tiene que ir con copia de recursos humanos. Exacto. Sí, profesor, las muletillas. ¿Cómo así? Ok. Bien, entonces, etapas para la redacción de documentos, organizar la presentación de ideas. Es el primer punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero plasmar? ¿Qué es lo que quiero dar? Hemos visto ejemplos ahorita de cómo puedo yo plasmar una idea, en este caso fue una llamada de atención. Dar fluidez de expresión. Siempre la forma como redacta tiene que tener esa secuencia. No tiene que generar esa confusión que está leyendo y luego voy leyendo acá y vuelvo a tocar acá y enredo, salvo que sea muy necesario hacer referencia a un... Se fue el profesor Jaime. Sí, el fútbol está avisando. Chicos, la disculpa del caso, se fue el servicio eléctrico, unos segundos, pero ya regresó. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. La disculpa del caso, temas que suelen pasar. Bien, entonces, continuando, ¿dónde está mi proyección? Acá. Habíamos hablado sobre el tema de la fluidez, verificar la precisión y la claridad. ¿Okay? Hay que ser claro en el mensaje, ya lo hemos dicho de manera reiterada. ¿Bien? Consideraciones a tener en cuenta para la redacción de los documentos. ¿Por qué escribimos? ¿Qué queremos conseguir? ¿Cuáles son los asuntos que vamos a tratar en el documento? La circunstancia.
que se ha dado el hecho o lo que queremos informar. También tenemos que ver quién lo recibirá. Como repito, dependiendo de nuestro destinatario, es que tenemos que hacerlo lo más simple, lo más eficaz posible. Los signos de puntuación, también, cuando utilizo, ya hemos explicado que una coma o un punto mal puesto puede cambiarme todo el contexto del mensaje. Bien. Etapas para perdón. Estructura para la redacción. Aquí está, les he puesto, chicos, de manera global, lo que se enfoca en la mayoría de los documentos. Hay algunos que no utilizan, por ejemplo, membrete, hay algunos que utilizan logo, otros no, etcétera. Pero estos son básicamente los puntos que más utilizan, por ejemplo, en un tema de oficio, de solicitudes, que es lo que ahorita vamos a empezar a conversar. Membrete, la fecha, destinatario, saludo, texto, despedida, firma, nombre, cargo. Redacción de solicitudes y oficios. Lo primero y que realmente debemos tener en cuenta es que son muchos los tipos de cartas de solicitud que podemos realizar. Desde solicitar una subvención, es decir, un pago, cubrir un gasto, hasta pedir un presupuesto a una empresa. La carta de solicitud es muy utilizada, debemos saber cómo realizarla correctamente. Normalmente, salvo contadas excepciones, la carta de solicitud va a estar dirigida a una persona o entidad cuyo responsable no conocemos. Por lo tanto, es imprescindible tratar de crear una carta formal en la que el destinatario puede identificar correctamente qué es lo que se solicita y quién realiza la solicitud. ¿Está claro esa parte de ahí? Te lo quise leer tal cual, porque ahorita ya vamos a entrar a un tema más ejemplar. ¿Ok? Entonces, las solicitudes es algo que a lo largo de nuestra vida hemos hecho o vamos a hacer. Vamos siempre a solicitar algo, así estemos dentro de una empresa igual. Solicito vacaciones, solicito cambio de puesto, solicito licencia sin goce, solicito permiso, solicito aumento de sueldo, solicito que mejoren de repente la infraestructura de mi área, solicito cambio de equipo de cómputo, etc. Solicitud, todos en algún momento lo hemos hecho, lo vamos a realizar. Eso es poniendo como un ejemplo de una empresa. ¿Qué pasa cuando yo hago una solicitud hacia una empresa o hacia una institución para cierto trámite que quiero realizar? Yo no conozco el destinatario, no sé quién es la persona que lo va a recibir. Entonces tengo que utilizar con mayor firmeza el formalismo, la claridad, la eficiencia, la eficacia, la flexibilidad para que ese documento realmente logre el objetivo que quiere tener. ¿Ok? Normalmente, como dice Carla Ramírez, cuando se manda un documento, se remite al gerente, pero todos sabemos que el gerente general no responde al documento, es derivado. Y si mando a la municipalidad pidiendo un tema Claro, de es el repente asistente. si le remito, por ejemplo, a mi tema de impuestos, quiero ver, o de repente mi tema predial de arbitrios, entonces voy a remitirlo al señor alcalde, oficina de la alcaldía de la municipalidad tal, ciudad tanto, etcétera, lo va a recibir la asistente o mesa de partes. Pero mesa de partes va a ver que el documento, ok, indica, está estructurado, dice el alcalde, pero no le va a pasar al alcalde. Se lo va a pasar en este caso de repente al área de rentas, ¿verdad? Al área de arbitrios, de tributos. Entonces se lo va a pasar allá y ellos ya se van a encargar de responder. Bien, entonces no sabemos al final a quién va, por lo cual tenemos que utilizar la máxima claridad posible y el mayor formalismo correspondiente. La carta de solicitud, repito, es lo más utilizado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque un memorándum de trabajo para un colaborador normalmente lo utilizan las empresas y lo dirigen personas que tienen cargo, tienen función, tienen una jefatura, una gerencia, cuales están autorizados a hacer memo. No que yo quiero darle memo a mi compañero, no, porque el memo tiene una base que debe ser remitido por alguien de la empresa y la empresa es responsable de ese memorándum. Si yo mando un memorándum a mi nombre personal, no, que yo no soy empresa. ¿Okay? Siempre tiene esa connotación. Entonces, la solicitud no. La solicitud sí hago yo. Formalmente, ustedes pueden presentar una solicitud. Solicitamos que cambien al profesor Jaime. El presidente de su solicitud IT, entonces cualquiera de una persona natural lo puede realizar. Bien, chicos, ¿vamos entendiendo hasta ahí?
la naturaleza de las solicitudes, ¿sí? Cuéntenme con su manito arriba si vamos siendo claros. Gracias, María, gracias, chicos. Bien, aquí, por ejemplo, les he puesto, creo que no se ve muy bien, voy a darle un poquito de zoom, un modelo de solicitud. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos en la parte de arriba, aquí se lo podemos, a ver, ya, ven acá. ¿No? Por ejemplo, quiero enfocarme, no se ve muy bien, pero voy a tratar de leerles, creo que ustedes no ven bien, yo sí. Por ejemplo, aquí tengo una solicitud, perdón, perdón. Por ejemplo, aquí ponemos una solicitud, pongo solicito copia de voucher, señores banco tal, presente. Por ejemplo, cuando pongo la palabra presente, cuando pongo la ciudad, porque a veces ponen Lima, Piura, Arequipa y en otras no lo ponen solo presente. No se pone cuando yo estoy remitiendo dentro de la misma ciudad. Y de la misma ciudad, por ejemplo, en la parte de acá abajo en la firma dice Arequipa. Entonces se entiende que este banco está en Arequipa. Por eso ya no lo pongo. El ponerlo tampoco es un error. Puede también ser. Pero por un tema de formalismo se aconseja no ponerlo. Presente, porque abajo cuando voy a mirar el lugar, la fecha, lugar y fecha donde están remitiendo el documento, es el mismo o la misma ciudad, distrito, provincia, donde haya sido. ¿Ok? Luego nos indica aquí, por ejemplo, ya viene yo, fulano de tal, etcétera. Comienza a identificarse, la persona se presenta, cómo se llama, su número de documento de identidad, dónde está domiciliado, a qué distrito, departamento, provincia pertenece. Hace su presentación. ¿Ok? No olvidemos que en la parte superior, como le leí, solicitud está el mensaje, el objetivo, qué es lo que busca, qué es lo que va a solicitar. Y en un segundo párrafo que está aquí, ya viene prácticamente el cuerpo del mensaje lo solicitado. Que siendo presentada, siendo propietaria, perdón, de su prestigioso, que siendo propietario de su prestigiosa entidad, lo está saludando, y que habiendo extraviado el voucher original, presento este documento para, por favor, solicitar, me puedan emitir un duplicado, por ejemplo. ¿Ok? Por lo expuesto, ruego a usted acceder a mi solicitud por ser de justicia, ciudad, fecha, firmar la parte de abajo, nombre de la persona, DNI. Entonces, ese es un formato de solicitud, un modelo de solicitud más utilizado, más genérico. Como lo dije al inicio de nuestra sesión, existen solicitudes que ya están prediseñadas por las instituciones a las cuales se van a dirigir. Pero la solicitud básicamente tiene una estructura así. Es, ¿qué solicito? ¿A quién va dirigido? Me identifico quién soy, hago mi pedido, me despido agradeciendo, fecha y lugar, y cierro con mi firma. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otro. Ponemos obviamente aquí, por ejemplo, a quién va dirigido, dónde está, que es un documento de extranjero. Estimado señor, me pongo en contacto con usted para solicitar un permiso laboral de 5 días correspondiente a la semana tal. Por ejemplo, este documento de aquí tiene una connotación que es una solicitud de un trabajador hacia su jefe, su empleador, mientras que este documento de acá es una solicitud hacia una institución. Una persona natural le remite a una institución, en este caso es un banco. En el de acá es una empresa, le estoy dirigiendo, me pongo en contacto, solicitar permiso laboral de 5 días correspondientes a la semana 24, entre los días tal y tal, de este mes, tal y como me corresponden como días de vacaciones y cuyo disfrute tengo derecho a solicitar. Y para que conste, lo firmo abajo, tal, tal, y listo. Pregunto yo, en ambos documentos, ¿está claro el mensaje? ¿Está claro lo que se solicita? En esos modelos que les he puesto, Sí, tengamos esa claridad, está claro, ¿verdad? sí, Entonces, están cumpliendo esos modelos con el principio de tener realmente esa simplicidad. Ahorita te contesto
A ver, ahorita les contesto, chicos. Santiago me está poniendo, cuando estás en la misma ciudad, no se pone la ciudad. En la parte de arriba del destinatario, estimado Santiago, no, pones presente. Pero en la parte de abajo, cuando pones la fecha y firma, ahí sí la pones. Entonces, el que lee la solicitud va a entender que estás dirigiendo de la misma ciudad, a la misma institución. ¿Ves, Santi? ¿Está claro? Y dice acá Stephanie, profesor, la fecha va en cualquier lugar, no, va a parte de abajo de la solicitud. ¿Ok? Abajo no va en medio, no va en cualquier lugar, va en la parte inferior, derecha, ahí, para lo que es la fecha. ¿Ok? Por ejemplo, acá no vemos que hayan puesto fecha, siempre va, ay, perdón, en la parte de abajo. Entonces, Está la fecha, claro, pero está para el lado de la mano derecha. Madrid, 12 claro, de está en julio la del parte 2002. de acá y no está en medio. En medio es esta parte de acá. Esa es la parte de medio, estimada Stephanie. No es aquí. Lo que pasa es que en la redacción y por el ejemplo sale así, pero no está en medio. En medio es el cuerpo del mensaje, ¿sí? ¿Vamos comprendiéndonos, chicos? ¿Alguna duda? Ok, por siguiente. Entonces, pregunto nuevamente, ¿cumple el objetivo estas solicitudes de tener claridad? Sí, ¿verdad? Está cumpliendo. Simple, sencillo. Uno solicita sus vacaciones, 5 días. El otro solicita un duplicado de un pago. ¿Ok? Voy a volver al tamaño de esta cosa para poder continuar. ¿Okay? Redacción, sigamos. Una carta oficio. Ahora vamos a hablar del oficio. Es un documento utilizado para comunicar de manera oficial y directo a un destinatario específico, emitido tanto por instituciones públicas como privadas. Por lo general, una carta de oficio se redacta con el objetivo de informar, siguiendo una estructura y estilo de escritura estrictamente protocolarios. Es importante conocer cómo redactar un oficio correctamente, ya que es un documento que se utiliza en diferentes ámbitos laborales y administrativos. Saber cómo estructurarlo y redactarlo de manera clara y precisa puede marcar la diferencia entre una comunicación efectiva y una que cause confusiones o malos entendidos. Básicamente los oficios, chicos, son utilizados por instituciones. Nosotros como persona natural, ¿podemos realizar oficios? No, dice Carla Ramírez. Correcto, no. Son instituciones, como dice ahí, emitido tanto por instituciones públicas o privadas. ¿Ok? Y tienen como objetivo Públicas o privadas. comunicar algo de manera oficial. Por eso se llama oficio. ¿Ok? Tiene el objetivo de comunicar algo de manera oficial. Por la presente, hacemos un oficio en el cual vamos a conocer que nos hemos mudado de local. Ya no vamos a estar en tal avenida, vamos a estar en tal lugar. ¿Ok? Por la presente también mandamos otro oficio en el cual informamos que hemos cambiado de gerencia general, o gerente, de fulano, o de jefe de ventas, o también ponemos de conocimiento, por ejemplo, un oficio indicando de que hemos agregado nuestros servicios, tales servicios. Estamos comunicando, oficializando algún cambio o alguna inclusión de nuestra empresa. ¿Bien? ¿Vamos comprendiendo diferencias entre solicitudes y oficios? ¿Sí, chicos? Solicitudes y oficios. Solicitudes, persona natural, como se indica, es una solicitud, ¿ok? También puede ser un trabajador que realice su empleador, y solicitudes lo puede hacer cualquier persona. No hay que ser empresa. Mientras que el oficio ya son empresas, instituciones. Es diferente, ¿ok? Estructura de los oficios. Lugar y fecha, numeración. ¿Todo oficio tiene o no tiene, Patricia, una numeración? Sí. Sí. Tiene un correlativo. Sí. ¿Y por qué tendrá un correlativo? Igual que los informes y los memorandos y las cartas. Los memorándum tienen su correlativo, por ejemplo, que puede ser interno de una área, el área de ventas, el área de almacén, el área logística, producción, marketing, sistemas, ¿correcto? Pero el oficio, como es un documento que sale de la empresa, tiene que tener una numeración general, una documentación que se maneja mayormente por gerencia o por el número de la empresa. Comercial puede estar en su número 150, pero los niveles de documentos de oficio que salen siempre y mayormente es controlado por el asistente administrativo o el asistente de gerencia. Él es el que dice y tiene que mantener esa correlatividad, porque el oficio sale con la firma de cualquier trabajador. No, sale con la firma del representante legal, del apoderado, del propietario de la empresa, o con alguien que en todo caso tenga funciones de dirección de la empresa y esté facultado para emitir oficios de manera
estar facultado. Carlita Ramírez nos pone, para un mejor control se utilizan las numeraciones que nos sirvan para hacer seguimiento. Claro, porque después de eso, ¿qué voy a hacer con mi oficio, chicos? ¿Lo voy a votar o lo voy a archivar? Lo voy a archivar. Archivar. Entonces, eso lo voy guardando en numeración. Tengo mi hoja guía, porque en mi numeración de oficio, cuando yo lo archive, pregunto, y aquí quiero ver qué tan atentos hemos estado en la sesión anterior, ¿qué tipo de archivo es? ¿Alfabético? Numérico. La numeración es numérico, es alfanumérico, ¿qué es? Numérico. Puede ser numérico como alfanumérico, ¿verdad? Porque a Como veces alfanumérico. se me- Ajá. ¿verdad? Alfabético, Exacto. Alfanumérico. no, normalmente no. Alfanumérico puede Numérico ser. o alfanumérico. Correcto. Entonces, yo voy y voy a poner mi archivo. Y si voy a utilizar alfanumérico, ¿qué tengo que tener para poder encontrar mi documento? Cuando alguien me diga, oye, Jaime, ¿te acuerdas del oficio que mandamos a todos nuestros clientes? ¿Me puedes dar, por favor? Quiero ver qué es lo que pusimos. ¿Cómo logro encontrar el oficio? Por las iniciales de Santiago. A ver, ¿quién se acuerda? Aparte del número, hay que ponerle una pestañita, ¿no? Para saber a qué institución se envió. Bien, Una guía. Stephanie Pajuelo, nos pone en el chat con la hoja guía. Ok, la opción que dice Patricia también puede ser una pestañita, algo que lo diferencie, una etiqueta. Ok, pero justamente la hoja guía. Poder tener un Excel, el cual se va poniendo numeración, ya que hace referencia cuando se envió y todo. Cuando quiero voy y busco, el asunto fue tal, este es el número. Voy rápido a mi file, a mi archivador, busco, saco, aquí está, señor. ¿Ok? Entonces, vamos bien. ¿Qué más tienen? Tiene lo que es destinatario, ¿verdad? ¿A quién va a ir? ¿A quiénes va a ir? Asunto resumen. ¿Okay? El asunto resumen se enfoca básicamente a lo que trata el documento. Seguido por los puntos, un resumen con lo que se explica el contenido. Recuerde que en el oficio vamos a hacer de conocimiento algo, comunicado. Entonces tenemos que tener claro el mensaje y también dar de repente la acotación a la explicación de por qué. ¿Ok? La estructura del oficio también parte del cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que va a decirse? Recuerden que los asuntos son aquella línea, en una sola línea que va a hacer referencia. Que cuando yo veo el asunto, ya sé a qué se refiere el documento. Si voy a mandar un oficio, al cual voy a informar o presentar al nuevo gerente general, ¿qué pondrían en el asunto? ¿Qué pondríamos en el asunto, chicos? Podríamos ponerle, a ver, corríjame si estoy equivocado. Carlita, te animaste, dime. No, ¿podría repetir la pregunta, por favor, para escucharle bien? ¿Quieres hacer una pregunta, Carlita? No, quería saber cuál era la pregunta para poner en el asunto. ¿No? Que te repita la pregunta, ¿sí? Exacto, sí. Sí, te comento. Si yo voy a remitir un oficio en el cual voy a dar de conocimiento a mis clientes que ha habido cambio de gerente general, ¿qué le pondríamos en el asunto? ¿Recuerdas que el asunto es en una sola línea? El cuerpo es otra cosa, ahí me desplayo, el asunto. Para conocimiento. ¿Perdón? O sea, el asunto tiene que ser algo bien preciso, corta, ¿no? Entonces yo pongo para conocimiento. Ya en el cuerpo digo cuál era, ¿no? El cambio de la gerencia que se está haciendo. Claro que sí, ¿verdad? Claro, gracias, Carlita. Aquí, por ejemplo, nos ponen por el chat, nos dice María, presentación gerente general, bien, cambio de gerencia, Santiago, bien, asunto, cambio de gerencia, ¿ok? Ahí pondría yo en el asunto, por ejemplo, presentación gerente general, ingeniero Juan Pérez Ramos, ¿o no? ¿Pondrían ustedes en el asunto el nombre del nuevo gerente? No. No, ¿verdad? Eso ya, ¿dónde lo vamos a poner? En el cuerpo de la carta. En el cuerpo del delito, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner en el cuerpo.
Ya en el cuerpo ya ponemos cómo se llama la persona, ponemos de repente su teléfono, su correo electrónico, etcétera. Ya se da la información para poder contactarse con él. Bien, entonces, eso es con respecto a la parte del cuerpo. Y al final se tiene que hacer la despedida. Recordemos que se tiene que hacer de una manera cortés, de una manera corta, precisa. No de olvidar escribir al final un atentamente, con la firma y nombre del emisor, si es posible usar sello. Mayormente los oficios salen con un sello. ¿Por qué? Porque en el sello se tiene que indicar el cargo y la empresa de la persona. También puede ser de repente escaneado, si es una persona, si es un sello que ya, o son muchos oficios que se va a enviar. Imagínate tener que firmar 200, 300 oficios. ¿Okay? También tiene validez porque es un comunicado en el cual nosotros los emisores somos los responsables de ello. ¿Bien? ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? ¿Preguntas? No, todo claro. ¿No? Bien. ¿Cómo va Perú? ¿Están viendo? Sí, sí, está emocionante. Mira, pues, ya me doy cuenta que no está atenta. Oh, ahorita acaba de meter Brasil por las rutas de Perú. En otra particular, me despido atentamente y su firma digital. Correcto, Mary. Sí, dice María. Okay. El pie de página también es importante para saber dónde queda registrado el documento. Bien, Carlita, hago una paréntesis en lo que indica. El encabezado y pie de página que se maneja en Word, mayormente el encabezado podemos poner el logo ya que quede como una hoja membretada. Bien, y el pie de página se acostumbra a poner una línea con los datos de la empresa. La dirección, el correo general de la empresa, el teléfono, el RUC de la empresa, etcétera. ¿Ok? Esos son datos generales de la empresa. Bien, clasificación y tipos de carta de oficio. Existen dos tipos. Por ejemplo, la de oficio interior. Ese caso se utiliza cuando va a ser de repente dentro de la misma empresa. Por ejemplo, vamos a generar gerencia para áreas, para oficinas. Quiere sacar un comunicado de gerencia, pero a las áreas o la cabecera de áreas. ¿Ok? Sí, Ricardo, ¿puede repetir lo que mencionó del encabezado? Sí, el encabezado y pie de página. Sí, es una opción propiamente del Word. Por consiguiente, ya nos viene ahí para utilizar. En el encabezado mayormente se acostumbra a poner el logo de la empresa. El logo de la empresa, margen superior derecha, algunos lo ponen a la izquierda, y en el parte de abajo, que es el pie de página, se acostumbra por tema de presentación, se pone una línea horizontal, y debajo de la línea es marca de agua. Claro, el encabezado de pie de página es como una marca de agua, Santiago, pero va arriba el encabezado y el pie abajo. Y en el pie, repito, podemos poner el nombre de la empresa, el RUC, el domicilio fiscal o dirección, correo electrónico general de la empresa y el teléfono, que mayormente debe ser un teléfono fijo, y si no, igual un celular. Bien, entonces eso es. Entonces, te aclaré tus dudas, Ricardo. ¿Sí, Ricardo? Bien, Ricardo no se anima a contestarme. El oficio interior es el determinado caso que el oficio sea uso interno y que por ende va a ser movilizado dentro de las propias oficinas de una institución. Mayormente este tipo de oficios se utilizan en instituciones públicas. ¿Por qué? Porque son grandes y tienen lugares en varias ciudades. ¿Ok? Por ejemplo, podemos hablar de repente del gobierno regional. Tiene a cargo muchas municipalidades. Entonces de ahí manda un oficio que pone de conocimiento a muchas municipalidades. Son instituciones que están dentro del mismo rubro, pero tienen diferentes dependencias. ¿Ok? Entonces comenzamos a cursar los distintos oficios. Y el oficio exterior es el que se clasifica y redactado con el objetivo de llegar a un público en general o externo. De repente, siguiendo el ejemplo del gobierno regional, quiere poner de conocimiento a la ciudadanía, que está de repente bloqueada tal pista, prohibido el uso de tal puente, que se va a hacer una obra en tal lugar. Entonces, ahí es diferente. Clasificación y tipo dirigidos a una o varias personas, también este es otro tipo de oficio. Si un oficio directo simple es aquel oficio que se redacta pensando en ser dirigido a una persona o institución en particular. Ese titular, el texto será válido si es presentado por una institución. Mientras que en los múltiples, en realidad, la estructura es similar al caso anterior,
pero en este caso está dirigido a varias personas al mismo tiempo. Puedo cursar un documento directo, oficio, por ejemplo, si voy y le pongo oficio a Santiago, Johan, Patricia, Ricardo, etc. O puedo poner alumnos, curso, asistente administrativo. Son oficios directos, oficio múltiple. Solo es destinatario general y abarca a muchas personas. Aquí tenemos un modelo de oficio. Voy a agrandarlo un poquito. Como les dije, tenemos que poner el logo, el año que estamos. ¿Okay? Este es un oficio antiguo, ¿no? No es este año. La fecha, perdón, el lugar y la fecha. La numeración, ya hemos explicado que tiene que mantener una numeración. ¿A quién va dirigido? ¿A qué institución es? ¿Qué ciudad? En este caso. Asunto, se pone de que va a tratar el oficio, ampliación de las relaciones culturales con Rusia, en este ejemplo, pone, tengo el agrado de dirigirme a su despacho para poner en conocimiento el interés que contiene o tiene el ministerio a mi cargo, porque se amplíen los contactos culturales con Rusia, país en el cual existen instituciones educacionales del más alto nivel y cuyo concurso puede ser muy beneficioso en el proceso educativo nacional. ¿Okay? ¿Está claro el cuerpo? ¿Está claro lo que se busca en la redacción del cuerpo? Un párrafo de 4 líneas concreto. Siguiendo el siguiente párrafo. Por ello, me permito manifestarle la conveniencia de que el agregado cultural del Perú en Rusia realice gestiones en cooperación cultural y educacional en dicha nación. Aprovecho la oportunidad y viene la despedida para reiterar a usted las seguridades de mi especial consideración. Atentamente, persona, Ministerio de Educación y la firma. Aquí podéis ir tranquilamente el sello. Bien, ¿está claro? Ese ejemplo de oficio. Vamos notando la diferencia con solicitud, ¿verdad? En solicitud no hay un logo, no lo hay, ¿verdad? La fecha la pongo arriba, ¿ok? El asunto se mantiene y el cuerpo. La cordialidad siempre va en todo documento. Bien, chicos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, chicos? ¿Modelo de oficio? ¿O de la sesión que hemos hablado el día de hoy? Bien, entonces, para resumir lo que hemos conversado el día de hoy, hemos tocado básicamente lo que son solicitudes y oficios. Empezamos la clase del día de hoy hablando sobre qué es un documento administrativo. Hemos dicho que es aquel documento o aquel medio de información escrita en la cual busca dar o busca un objetivo, busca obtener algo. Es un medio de comunicación, un canal de comunicación oficial entre personas, clientes, empresas, proveedores, etcétera. Hemos visto también los principios fundamentales de la redacción: formalidad, simplicidad, flexibilidad, eficacia. Bien, hemos visto también lo que son las etapas de la redacción. Primero organizo mis ideas, una vez que tengo claro, mi expresión tiene que tener fluidez, verifico la precisión y claridad del mensaje. Recomendaciones a tener en cuenta: qué voy a escribir, qué quiero obtener, quién lo recibirá. Tengo que verificar mi signo de puntuación, mi sintaxis, mi ortografía. Las solicitudes, ya hemos dicho, que son aquellos documentos que pueden ser realizados por cualquier persona. Tiene como objetivo solicitar algo, mientras que los oficios son redactados puntualmente por instituciones. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hemos conversado el día de hoy y quisiera saber si alguien tiene alguna duda. ¿Todo está claro? Bien, chicos. Entonces, si todo está claro, yo no tengo ya más que contar el día de hoy. Simplemente ya conmigo va a ser para el próximo, la próxima sesión, que es este jueves 14. Bien, chicos.